Para el siguiente análisis volvemos a calcular el efecto Doppler, la frecuencia del efecto Doppler, pero considerando un modelo tridimensional. Entonces tomen en cuenta lo siguiente. Se tiene aquí un dron y tenemos una persona que se encuentra en el piso. Entonces este modelo puede ser representado a través del siguiente octante, donde tenemos el eje Z, aquí con tenemos el eje Z de la altura, el Y y el X. Entonces, se tiene un dron, el cual se mueve en un movimiento circular a unos 5 metros de altura del suelo. Hay un observador que se encuentra sobre el piso en la posición, en la posición menos 2,14,0, y es 0 porque está sobre el piso, mientras que el movimiento del dron está señalada por la siguiente ecuación paramétrica, que es igual a 10 por el coseno de teta, ¿no? 10 por el coseno de teta. ¿Le puedes dar su galleta? 10 por el coseno. Permítame tantito, mi perrito me quiere dar su galleta para que se le den la boquita, pero ya se la van a llevar. Entonces 10 por el coseno de teta por I vector unitario más 10 por el seno de teta por J vector unitario más 5. Los 5 metros de altura que el dron está volando sobre el piso. Entonces este dron lleva a cabo cuando el dron está funcionando, su motor efectúa un sonido. Este sonido tiene una frecuencia de 7.5 kHz. Hasta eso que es grave el sonido. Bueno, sí es grave. Además, el dron lleva a cabo su movimiento en el sentido de las manecillas en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Está yendo de eje X positivo a eje Y positivo, y así se está moviendo el dron. De eje X positivo a eje Y positivo, entonces está llevando a cabo un movimiento en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo que podemos decir que su movimiento se está llevando a cabo en sentido positivo. Entonces yo quiero calcular el movimiento que yo quiero calcular la frecuencia aparente que logra percibir el oyente, que está justo en esta posición, menos 2,14,0, cuando el dron se ubica en la posición raíz de 10 menos 10 por la raíz de 2 entre 2, menos 10 por la raíz de 2 entre 2, 5. Quiero saber la frecuencia aparente cuando el dron esté en esta posición, y cuando esté en esta posición que en sí, en esta posición. Para ello yo voy a hacer lo siguiente. Entonces ya nos están dando todos estos datos de entrada. Por lo que debo considerar la forma en la cual actúa la velocidad del dron sobre cada uno de los puntos de la trayectoria. En cada uno de los puntos de la trayectoria, la velocidad del dron justo en ese punto y en el instante cuando está en ese punto, proyectaría su velocidad en una línea tangente a la trayectoria. Y nosotros sabemos que la línea tangente a la trayectoria es la derivada. Entonces nos conviene ¿qué hacer? Obtener la derivada de la ecuación paramétrica
que nos permite definir la trayectoria del dron, que sería la siguiente. Sería derivada de la ecuación paramétrica que nos permite definir la trayectoria del dron, sería igual a derivada del coseno, es el menos seno, sería menos 10 por el seno de teta por i vector unitario, menos 10 por el seno de teta por i vector unitario, más 10 por el coseno de teta por j vector unitario, más 10 por el coseno de teta por j vector unitario. El otro se anula porque es una constante. Una constante que se está multiplicando a una función que depende de la teta. No es que, ya ven que las constantes se quedan, pero cuando están multiplicando una función que depende de la variable con respecto a la cual se deriva, si están solas, no. Entonces, ya lo tengo. Ahora, yo quiero saber la forma en la cual el movimiento del dron se está desempeñando con respecto a la posición del oyente. Para ello voy a definir el vector que me permite saber dónde está el oyente. Y le voy a llamar R, su índice O de oyente, igual a, tendríamos que es menos 2 sobre el eje X, es decir, menos 2 i vector unitario. Menos 2 por i vector unitario. Más 14 por j vector unitario. Más 14 por j vector unitario. Y sería todo, porque como el oyente está sobre el suelo, pues tenemos en 0 en k vector unitario. Entonces, por cierto, aquí me faltó especificar 5k vector unitario, ya, como dato de entrada. Bueno, este es dato de entrada. Entonces, ahora sí. Ahora, y voy a reescribir este vector de la posición, este vector que me permite saber la posición del dron a medida que se está moviendo. Es R por el 10 coseno de teta por i vector unitario más 10 seno de teta por j vector unitario más 5 k vector unitario. 10 coseno de teta más 10 seno de teta más 10 5 k vector unitario. Entonces yo tengo que definir cómo se desempeña el vector, la posición del vector con respecto a la posición del oyente. Es decir, yo voy a estar describiendo una línea, la cual me permite saber el cambio de la posición del dron con respecto al oyente, y se señalaría por medio de este vector, de que va aquí, de aquí a acá, o 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 de aquí a acá. ¿Qué vector es ese? Bueno, es el vector diferencia entre el vector que nos permite conocer la posición del dron y el vector que nos permite saber la posición del oyente del motor del dron. Y ese sería igual entonces a R menos R del oyente. Y esto es igual a 10 coseno de teta menos 2, no quedaría igual a 10 coseno de teta más 2, porque es menos por menos, más 2 por i vector unitario, más 10 seno de teta menos 14, más 10 seno de teta menos 14 por j vector unitario, más 5k. Entonces 10 coseno de teta más 2 por i vector, 10 coseno de teta más 2, 10 seno de teta menos 14 más 5 vector unitario. Ya está. Ahora yo quiero saber, a mí lo que me conviene conocer, a ver, déjenme ver, ya todo estaría aquí. Entonces ya tengo la vector, la forma en la cual se... muy bien, perfecto. Entonces yo ya tengo la ecuación que me permite definir la línea tangente la línea tangente a la trayectoria del dron, que es la línea sobre la cual el dron proyecta su velocidad justo cuando está en los puntos que entran en contacto con la tangente, y tengo el vector que me permite definir el comportamiento del movimiento del dron con respecto a la posición fija del oyente. Es decir, ya sé la descripción matemática de la línea sobre la cual actúa la velocidad del dron a medida que va moviéndose, y ya sé la definición matemática de la línea que permite unir la posición del dron con la posición del oyente. Justo las líneas que hemos estado definiendo para aplicar
aplicar las expresiones del efecto Doppler. Ahora, ¿pero en qué posición me lo están pidiendo? Me lo están pidiendo cuando, ¿en qué posición me están pidiendo calcular la frecuencia del efecto Doppler? Me están pidiendo cuando el dron se encuentra en la posición menos 10 por la raíz de 2 entre 2, menos 10 por la raíz de 2 entre 2 por coma 5. ¿Qué posición será esta con respecto al ángulo θ? Hay que analizar. Entonces tenemos menos y menos. Eso quiere decir que estamos en el eje X negativo y Y negativo, por menos y menos. Entonces yo voy a hacer un plano que me permita definir, que me permita estudiar cómo se está considerando la posición del dron, que me permita definir cómo se está considerando la posición del dron con respecto al plano XY. Entonces me dicen que si nosotros pudiéramos volar o estuviéramos en un helicóptero, veríamos que el dron lleva a cabo el movimiento siguiendo esta trayectoria. Me piden calcular la frecuencia aparente del efecto Doppler cuando el dron esté en la posición menos 10 por la raíz de 2 entre 2, menos 10 por la raíz de 2 entre 2. Muy bien, ¿qué ángulo sería ese para el cual tenemos esta posición? Bueno, yo me puedo dar cuenta que ya tengo aquí un triangulito formado por la distancia de este punto a este punto, que es menos 10, que es 10 entre la raíz de 2 entre 2, lo estoy considerando sin su signo, de aquí a acá, que es la misma que de aquí a acá, de la distancia, el otro cateto que va de aquí a acá, cuya distancia es 10 por la raíz de 2 entre 2. Por lo tanto, yo puedo obtener el ángulo que está aquí, que le voy a llamar el ángulo alfa, el que va de aquí a acá, y lo puedo obtener por medio de la expresión tangente. Será igual a la tangente de alfa. La tangente de alfa es igual al cateto opuesto, este de aquí, entre el cateto adyacente, es decir, una cantidad entre sí mismo, es decir, 1. Entonces alfa será igual a la tangente a la menos 1 de 1, lo que es igual a 45 grados. Si lo quieren manejar en grados, en radianes es 3.1416 entre 4 o 1.57 entre 2. Pero ahorita lo vamos a manejar en grados. 45 grados. Es decir, que de aquí a acá tenemos 45 grados. Por lo tanto, de aquí hasta acá, como medimos los ángulos a partir del eje X positivo, yo lo voy a medir como 180 más los 45 grados, que es igual a 225 grados. Es decir, yo quiero calcular el efecto Doppler así. Yo quiero calcular la frecuencia del efecto Doppler con un ángulo θ de 225 grados. Por lo que yo voy a sustituir ese valor de θ aquí para saber la línea en la cual se proyecta la velocidad del dron justo con ese dato, y voy a sustituir nuevamente este dato aquí y aquí para saber cómo se comporta la línea que permite unir al dron y al oyente justo con ese dato, en los mismos datos. Voy a empezar con esta acá. Tendría la derivada con respecto a R, la derivada con respecto a θ de R, cuando R es igual a 225 grados, que depende de 225 grados, sería igual a menos 10 por el seno de 225 grados. 225 grados, ahí está. Menos 10 por el seno de 200 por I vector unitario, más 10 por el coseno de 225 grados por J vector unitario. Ahí está. Menos 10. Entonces tenemos la derivada con respecto a θ de R vector unitario cuando depende de 225 grados es igual a el seno de 225, 225, seno por menos 10
por 10 negativo es igual a 7.071. 7.071 más el coseno de 225 por 10, esto es 225, coseno por 10 es igual a menos 7, menos, por ahí vector unitario, se está olvidando, menos 7.071, menos 7.071 j vector unitario. Ahora haré lo mismo con esta expresión. Entonces, R, así lo voy a poner, R menos R vector, menos R del oyente, cuando están dependiendo de 225 grados. Recuerden, esto no es una multiplicación, es dependencia. Cuando están dependiendo de 225 grados, es igual a 10 por el coseno de 225 grados más 2 más 10 por el coseno de 2 por i vector unitario más 10 por el seno de 225 grados menos 14 más 5 k vector unitario. Entonces quedaría r vector menos r del oyente, que depende de 225 grados, es igual a 10 coseno de 225 más 2. Esto es igual a 225 coseno por 10 es menos 7.071 más 2 menos 5.071 menos 5.071 por i vector unitario. Ahora tenemos 225 seno por 10 menos 14, que es menos 21.07 menos 21.07 por j vector unitario más 5 por k vector unitario. Entonces yo ya tengo la ecuación paramétrica que me permite definir cómo la ecuación paramétrica que me permite, más bien el vector que me permite definir cómo se proyecta la velocidad del dron a medida que se está moviendo por el eje coordenado, pero solamente cuando el ángulo es igual a 225 grados. Entonces yo voy a poner estos vectores que acabo de obtener sobre el plano tridimensional. Aproximadamente se verían así: X, Y, Z. El de aquí cuando el dron está en 225, cuando el dron está en la posición con la cual tiene un ángulo de 225 grados, más o menos anda por aquí. Y este vector se comportaría como más o menos así. Este se vería más o menos como este D con respecto a θ, R, cuando el centro de función de 225 grados es igual a 7.071 j vector. Este vector más o menos se visualizaría así. Mientras que el otro vector, este de aquí, se visualizaría más o menos como, pues va para acá y más 5. Así, porque une al oyente que está en esta posición fija con el vector justo cuando está en esa posición. Entonces nosotros ya podemos describir la línea que permite unir al objeto y al oyente, a la fuente sonora y al oyente, y la línea que define la línea de acción sobre la cual el dron proyecta su velocidad. Y a ver, aquí checo con más detalle. Aquí está. Entonces, ahora lo único que me falta definir es si el objeto en este punto se está acercando o alejando del oyente. Entonces tenemos, pero va hacia, ya sé, hay que saber las proporciones. Muy bien.
¿Qué tanto está? A ver, veamos. Como ustedes podrán darse cuenta, la proyección del objeto, de la proyección de la velocidad del objeto sobre el eje X y sobre el eje Y es la misma, porque tenemos las mismas magnitudes. Las mismas magnitudes, y el oyente está en qué punto. El oyente, déjenlo, el oyente está en, aquí lo voy a señalar de mejor forma. El oyente está en menos 2, menos 14, C. Ahí está, menos 2, menos 14, C. Entonces, desde esta posición yo puedo decir que el oyente está muy alejado. El oyente con respecto al eje Y se encuentra muy alejado, pero con respecto al eje X está cerca de X igual a 0. El objeto se está acercando a X igual a 0 porque está en el plano, desde el punto de vista del plano XY, está en el tercer cuadrante y tiene un sentido positivo para el eje X. Desde el punto de vista de X se está acercando, pero desde el punto de vista de Y se está alejando. Sin embargo, está más cerca que de todos, se está acercando. Podemos considerar que se está acercando o alejándose. Está en 2, menos 2, me falta poquito para estar más por el eje X. Mientras que desde el punto de vista de voy a trazar un triángulo, checo, se está alejando o se está acercando justo en este instante de tiempo. La proporción es similar, sin embargo la posición de eso es lo que me va a permitir que ni se está alejando ni se está acercando, eso es obvio. Pero yo no estoy en el centro, estoy en este, tanto diremos que se está alejando. Entonces parece que se está alejando sobre el eje Y. Un objeto se tendría que mover sobre el eje Y, eje X. Pero todo el ángulo que estamos manejando esto lo que puedo hacer es ángulos. Entonces el ángulo, muy bien, ya sé lo que puedo hacer para determinar si el objeto se está alejando o acercándose justo en este instante. Voy a definir cómo se comportan los ángulos de las trayectorias los ángulos de las proyecciones de cada uno de estos vectores, de este y de este, cuando te estamos analizando justo este instante. Entonces